Soy Macarena Retamal Terceiro, psicóloga y sexóloga. Soy Macarena Aime, ginecóloga y sexóloga. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo andan, Maki, Maca? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué temita que han traído para hoy? Desde ayer que estamos teniendo algunas consultas, pero bueno, antes que nada, antes de arrancar por las consultas, eh, quería que hablemos un poco en general del sexo oral desde los distintos tipos y puntos de vista, desde el tabú. ¿Qué es puntualmente el sexo oral? Bueno, creo que nos referimos a sexo oral siempre que esté incluido dentro de la práctica la boca, Ujú. básicamente. Pero no suele ser algo separado, ¿no? Como que a veces tenemos esta necesidad de encasillar, ¿no? El sexo oral, el anal, el vaginal. Es todo sexo y es una sexualidad y se suele dar en momentos continuos, ¿no? No suele ser una práctica totalmente aislada de todo el resto de la sexualidad. Pero bueno, básicamente es cuando está incluida la boca. Pero no va a la parte de, no sé, me hace acordar a la película esa en parodia de Top Gun, que se ponían a comer mientras estaban teniendo sexo y hacían unos huevos fritos. Eso no tiene nada que ver con el sexo oral, es otra cosa. ¿Eso sería sexo culinario? Ok, ok, va por el sexo gourmet. Claro, me Sexo parece que gourmet. vamos por ahí. Bueno, ¿cómo? A mí a veces surgen esas cuestiones que hemos hablado muchas veces de muchísimas de estas cosas que decimos son nuevas. Como nunca nos imaginamos que el sexo oral se haya practicado hace, no sé, 200, 300 años. ¿Hay algún tipo de estudio o algo que se sepa más o menos desde dónde viene, cómo surgió? Sí, es una práctica que se hizo de siempre, igual que el sexo anal, igual que todo. Lo que pasa es que, sin duda, culturalmente se está permitiendo más hablarlo y se están naturalizando cosas que se hicieron siempre, Ujú. como con casi todo en la sexualidad. Eh, pero no, me parece que de nuevas no tiene nada. Ya viene de antes. Lo que pasa es esto, el tema de ser uno de los temas tabú dentro de lo del sexo y por ahí recién ahora de a poquito empieza a salir, ¿no? Claro, el permiso, porque antes cuando había una influencia más religiosa, al menos cuando estamos hablando de la cultura occidental o de la que nos ha tocado vivir un poco más a nosotros, se suponía que el sexo tenía un fin reproductivo, entonces el sexo oral no tendría Claro. sentido. Entonces estaba condenado un poco desde ese lado. Pero que no quería decir que la gente no lo hiciera, la gente lo hacía igual, pero probablemente no lo hablaba con tanta liviandad, ¿no? Que es un poco lo que subimos el otro día en un post, ¿no? Que la idea es de disfrutar el sexo, de tener un buen sexo, es tomárselo con un poco más de ligereza. ¿Cómo funciona por ahí, Maca, a la hora de por ahí un poco ahí lo que hablaban en la encuesta, también de los primeros encuentros, por ahí no siempre en los primeros encuentros, también más adelante, el tema de los miedos, la vergüenza, más que nada, con el sexo oral, tanto en el hombre como en la mujer, diferenciando. Sí, hicimos esta semana algunas encuestas sobre estos primeros encuentros y bueno, también nosotras vemos continuamente en el consultorio que aparece mucha vergüenza sobre esta práctica en particular en relación a a muchas cosas que tienen que ver con lo social, ¿no? Con el estigma social, como ser, por ejemplo, los pelos, no estar depilada, por ejemplo, también el tema de los olores, Ujú. ¿no? El tema de considerar lindo o lindos más lindos tus genitales, esto de, bueno, si no estoy conforme con mi vulva o si no estoy conforme con mi pene, me genera más vergüenza que se acerquen con la cara a esa zona, Claro. ¿no? Entonces, tanto los olores como la visión. Bueno, en general, si no estoy conforme con mi cuerpo, me es más complicado disfrutar la sexualidad de forma armónica. Entonces aparece mucho esta vergüenza y esto es lo que limita a veces la práctica, no en sí
por el hecho de que no te gusta o que no sientas placer en el sexo oral, sino estos condicionamientos sociales que van modificando o evitando ciertas prácticas dentro del encuentro sexual. Entonces, luego el encuentro se torna como con cosas muy estereotipadas, con prácticas, con conductas sexuales muy estereotipadas, para no sentir esta vergüenza, no porque no se sienta el placer, pero también obviamente hay personas que no sienten placer en este tipo de prácticas. Si bien en la encuesta de Instagram pocas han respondido eso, sucede, bueno, que lo hablaremos supongo que en otra columna, cuando tiene que ver con el dolor o otras cuestiones que puedan aparecer, que no se sienta placer a través del sexo oral. Pero en primer lugar, la vergüenza me parece que es una emoción que predomina. Y Maca, ¿quiénes suelen tener más vergüenza, más allá del sexo, si es hombre, es mujer? También si es al momento por ahí de realizar sexo oral o recibir. Sí, generalmente nosotras vemos en la consulta que para la mujer le es más difícil recibir, Ujú. ¿no? De alguna manera Sí. hay un hábito instaurado de dar placer en general, ¿no? Y en eso incluye el sexo oral. La mujer es como que en la sexualidad durante muchos años y en la historia estuvo al servicio del otro. Podemos Sí. hablar de cuestiones de género, generalmente al servicio del hombre, ¿sí? Entonces, esto se reproduce en todas las prácticas dentro del sexo, ¿no? Incluyendo el sexo oral. Entonces, hoy en día, en donde la sexualidad femenina está siendo un poco más considerada, aparecen estas cuestiones de vergüenza o estas cuestiones de no poder disfrutar o no poder relajarse al recibir también, ¿no? El saber recibir se está aprendiendo. Esto para las dos. Quiero ver a ver qué me dicen las dos. El sexo oral, ¿está mal? ¿Es algo sucio? No, yo creo que en el sexo No, es algo que debemos haber dicho varias veces, que mientras sea consentido, no hay nada que esté mal, ¿no? Mientras estén las dos partes de acuerdo y sea una práctica segura, no hay nada que esté mal. Creo que socialmente se pueden poner como en una columna todo lo que está aceptado y lo que no, y Ujú. lo que es normal y lo que no, y la verdad es que al final lo único que queda del lado que no es normal o que no es aceptable o que está mal es lo no consentido. Todo lo demás está habilitado y avalado y fomentado. Bueno, ahí con eso que decís, Maki, hay dos temas que por ahí socialmente son o eran antes ampliamente aceptados, por decirlo de alguna manera, o famosos, que de a poco se empezó a poner también en duda, a reprochar un poco más eso, como debería haber sido siempre, que son el tema de eh, empujar la cabeza y consentimiento en la eyaculación. Bien, Maca iba a hablar un poco de eso. sí, sí, esos son tips claves que queríamos mencionar, pero antes quería retomar algo de la pregunta que hiciste, Sí, y en realidad que esté bien o que esté mal, también va a depender de las creencias que tengas, ¿no? A mí me ha pasado de tener en el consultorio personas de determinada línea religiosa en donde no estaba bien visto, porque como decía Maki anteriormente, se sale de la reproducción, ¿no? Incluye algo que es puramente placer y desde algunos puntos de vista, desde algunas creencias, la sexualidad es más que nada un fin, tiene más que nada un fin reproductivo. Entonces, bueno, no podemos nosotras decir si está bien o está mal. Nosotras básicamente intentamos validar, ¿no? Mientras haya disfrute y consentimiento, eh, va a estar bien y desde la salud no hay ningún daño, bueno, salvo la transmisión de infecciones, ¿no? Que Maki tal vez hable un poco de eso, pero después va a tener que ver con las creencias de cada persona y eso no lo podemos juzgar, digamos. ujú.
Y en esto que hablábamos antes, Maca, el tema del consentimiento y también cómo manejar esas situaciones cuando hay algún tipo de presión. Bueno, eso se da mucho, ¿no? Esto que vos decías, parte de manejar, hacer fuerza con la cabeza o presionar verbalmente, es algo que solía ocurrir y que genera, en general suele generar aversión, porque Ujú. genera el efecto contrario, ¿no? Cuando hay presión, más allá de que obviamente no hay un consentimiento explícito, pero además hay una presión física o verbal, y eso genera que la persona obviamente no quiera hacerlo nunca más porque resulta traumático. Entonces, dentro de los tips que queríamos mencionar, tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación, como hablamos siempre. La comunicación es la palabra clave en lo que es la sexualidad, tanto previa como durante. Digo, hay personas que les puede excitar, que les manejen la cabeza a la hora de realizar sexo oral o no, pero hay otras que eso les puede parecer muy brusco. Entonces es importante ir midiendo la reacción de la otra persona, que haya un contacto visual y que haya un contacto oral también, ¿no? Entonces ir preguntando si te gusta, si no te gusta, si más fuerte, si más suave, si agarrar el pelo, si no agarrar el pelo, si mover la cabeza. O la propia persona puede mover las caderas también, ¿no? Pero es súper importante que haya un contacto, que se hablen o que se expresen también las cosas. Como estamos lejos, ¿no? Tal vez estamos como en distintas zonas, es importante saber si a la otra persona, por ejemplo, le está gustando lo que está sucediendo, porque si no, no se sabe. Entonces, bueno, que no seas tan silencioso, que haya gemidos, que haya comentarios, porque eso va a motivar también, ¿no? O cambiar de posición, la comodidad era otro de los tips que teníamos como para mencionar. Bueno, buscar la comodidad para realizarlo, ¿no? Cambiar de posición si es incómodo, si me duelen las rodillas, si estoy en una posición muy doblado, muy doblada, como buscar que sea placentero para las dos personas, no solo que sea un acto de dar o recibir, sino que sea dar y recibir, ¿sí? Porque eso también es excitante, que ambas puedan estar disfrutando de eso que está sucediendo, ambas personas. Maca, Maki, en realidad, suele darse por ahí en consultorio, consulta, imagino más desde el lado de las mujeres, de las ganas de probar, de conocer, pero que la pareja, el marido, el novio, por ahí no tiene ganas, no le gusta, le cuesta, que sea más común que ella lo haga y por ahí no sea de la otra forma. Sí, totalmente. Yo en el consultorio veo muchísimo, yo creo que siempre el sexo oral hecho de la mujer al hombre siempre estuvo validado, es la escena más frecuente en todas las películas pornográficas, es algo como que está incluido dentro de lo frecuente en un encuentro sexual. En cambio, para la mujer lo que yo sí veo mucho son mujeres que no les gustan sus propios genitales. A las mujeres nos han criado toda la vida tapando los genitales, cubriendo, muy pocas mujeres que se miran, que realmente conocen los genitales. Entonces, como decía Maca hace un rato, las mujeres que sienten que no saben si el olor es normal, que tienen mucha inseguridad sobre sus genitales porque la vulva es una zona del cuerpo que ni la nombramos. O sea, hay mucha gente que cuando yo digo vulva no entienden cuál es la diferencia entre la vulva y la vagina. Entonces es una zona tan silenciada, tan invisibilizada, que hace que las mujeres no tengan mucha confianza y seguridad. Y entonces no saben si a la otra persona le va a gustar ese momento. Y entonces sí, muchas me preguntan, muchas me dicen, no, a mí no me gusta porque me da vergüenza. Entonces muchas veces no es que no le gusta, sino es que tienen una conciencia de que los genitales no son lindos, de que la vulva no es linda, porque hay muy pocas imágenes. Fíjate que hay hasta grafitis por todos lados con el pene y los dos testículos dibujados, y cuántas vulvas uno ve por la calle cuando va caminando, ¿no? O sea, es una imagen muy escondida, entonces sentirse cómoda con eso es difícil. Aún así, ahora empieza a haber como todo un poco un destape, entonces sí me pasa lo que vos comentabas recién, mujeres que dicen, la verdad es que a mí me encantaría que me haga sexo oral, pero no lo hace, y por ahí si un día se lo pido, lo hace, pero después no lo incluye en las prácticas habituales. Y entonces está en esto, siempre todo vuelve a lo mismo, ¿no? La comunicación, el poder hablar, el decir, ¿a vos te gusta que yo te haga sexo oral? Bueno, a mí también. Entonces, hagámoslo. O también, no sé, a veces hay pacientes que dicen, me da la sensación que a él no le gusta.
porque los hombres también cayeron en esto de que la vulva está silenciada, invisibilizada y que no saben si un olor es muy fuerte o no. Siempre los genitales femeninos fueron considerados como sucios, cuando, no sé, yo veo una madre que al chiquito se mete el dedo en la nariz y se saca el moco, no le dice anda corriendo a lavarte las manos. Ahora la madre que le ve a la nenita tocándose la vulva, si se lo permite y no le dice nada, bueno, pero después lávate las manos, ¿no? Como que siempre el mensaje de que esa zona es sucia, y eso lo escuchamos las mujeres y lo escuchan los varones. Entonces también a los varones les puede costar amigarse con esa secreción, con esos fluidos, con esos olores. Bueno, tengo acá varias preguntas. A ver, ¿por dónde arrancamos? Una que me parece que es de las más frecuentes, que por lo menos las que más se ha repetido, es el tema de si se puede quedar embarazada con el sexo oral. Bueno, me resulta muy preocupante que sea una duda tan amplia, porque la verdad es que es importantísimo que sepamos esas cosas que son muy básicas, pero a la misma vez entiendo que haya gente que no lo sepa porque se habla muy poco de este tema y se difunde muy poco la información correcta. Entonces, a grandes rasgos y bien grande, no, una mujer no se puede quedar embarazada recibiendo sexo oral, ni dando sexo oral, porque los espermatozoides no tienen manera de entrar desde el aparato digestivo hacia el útero. O sea, en ese sentido, que quede bien clara la información, que embarazada no se puede quedar, pero sí puede haber transmisión de enfermedades sexuales, que eso es otra cosa importante a saber. Bueno, esa es otra de las preguntas. Acá por ahí les puedo juntar un par de las que han llegado. Una es esa, si el sexo oral puede transmitir enfermedades, que se puede vincular también con el tema de si hay que usar o no protección, y la otra la guardo para después. Sí, Maca quería decir un poco de eso, ¿no? Bueno, como Maki respondió recién, sí se pueden transmitir infecciones de transmisión sexual. Ahora, el uso del preservativo sería ideal, ¿no? En estos casos. Para personas con vulva es complicado el uso del preservativo porque en Argentina actualmente no hay un emprendimiento que es interesante, que se llama Vulva Arnés, que tiene el mismo nombre en Instagram, si lo pueden buscar, que está sacando un producto que bueno, se utiliza como preservativo y bueno, como un arnés, ¿no? Que engancha toda la cadera y bueno. Pero en general para las personas con vulva es un poco más complicado. Para las personas con pene conocemos el preservativo. Ahora después está el otro detalle, que es quién lo usa y todo lo que hay alrededor del uso del preservativo, porque ya de por sí se usa poco, lamentablemente, para lo que son los encuentros con penetración. Entonces, de repente, estar hablando del uso del preservativo para el sexo oral, me imagino que quienes nos están escuchando en este momento deben estar diciendo algunas cosas sobre eso. Es polémico. Es polémico, sí. Pero bueno, la realidad es que sí, que hay transmisión de infecciones, entonces, bueno, esa conciencia también, ¿no? No sé, Maki, si quieres agregar algo. Sí, creo que es esto, ¿no? Que uno pueda elegir, pero es como dice Maca, se usa muy poco el preservativo. Entonces, para encuentros con penetración se usa poco, donde la información está totalmente difundida y ya todos sabemos que en ese tipo de relaciones se puede transmitir enfermedades, y aún así se usa muy poco el preservativo. Y cuando se usa en general es más pensando en prevenir el embarazo. Entonces, es muy usual que el sexo oral se haga sin preservativo. Pero bueno, son los riesgos que después decide tomar cada uno, y si le parece que vale la pena en ese encuentro sexual arriesgarse. Por ahí tiene un encuentro sexual casual, usa preservativo cuando tiene penetración y elige no hacer sexo oral para evitar el contagio de enfermedades. Entonces cada uno toma el riesgo que quiere tomar, pero está bueno que la información sea clara. ¿Hay riesgo de contagio? Sí. Bien. Eso con cartel luminoso. Sí, para tenerlo bien en cuenta, no es solo en la parte de la penetración. Hay que cuidarse siempre a las dos personas o más quienes participen en el evento. Sí. Así que sí, para tenerlo en cuenta. Otra de las consultas que nos llegan es si el sexo oral puede causar cáncer. No, de ninguna manera.
no hay ningún estudio que hable, que nombre eso, y tampoco tendría ninguna coherencia fisiopatológica, ¿no? Digo. Bien, bien, bien. Esto, bueno, es algo que más o menos lo han contado, pero por ahí está bueno también ahondarlo un poquito más, que habla de lo que decíamos hace un ratito, esto de que el sexo oral es sucio y si es antihigiénico. Bueno, no, eso es lo importante que yo hablaba, ¿no? O sea, hace un rato con la comparación de la madre con los chicos, es como cualquier otro fluido del cuerpo, es como la eyaculación, es como el semen, o sea, está muy naturalizado que entrar en contacto y sentirse cómodo de entrar en contacto con el semen es positivo para la sexualidad, pero de la misma manera corre para los fluidos femeninos, no son más sucios que los masculinos. Si tienen algún tipo de olor muy fuerte o alguna infección, que acudan al ginecólogo, pero Ujú. la verdad es que cuando una persona está saludable, no tiene por qué ser algo sucio. Pero el miedo a eso es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces incluso a los hombres por ahí o a la persona que esté otorgándole sexo oral a una mujer no le preocupa tanto, pero el estado de conciencia de la persona con vulva que recibe o que quiere recibir sexo oral es muy grande. A mí me pasa en el consultorio de ginecología, yo te voy a tomar un pap, me dicen, ay, te pido mil disculpas, no me depilé. Y vos le ves que la cara de vergüenza y dicen, no, vuelvo otro día porque no me depilé. Yo digo, pero hay un montón de gente que no se depila, hay un montón de mujeres que no se depilan, y por qué uno tendría que tener tanta vergüenza, pero yo lo veo en casi, no sé, la mitad de las personas que cuando le voy a hacer un Papa Nicolau se disculpan de alguna manera, bueno, no sé, justo hoy a la mañana no me pude bañar porque no tenía agua caliente, y es como que es algo que les genera mucho más. Tal vez cuando van al clínico y les revisa la garganta no les dice, uy, perdón, no me lavé los dientes hoy a la mañana, pero con la vulva estamos muy acostumbrados a esto, y está bueno saber que es una secreción como cualquier otra del cuerpo, ¿sí? Que no tiene nada de sucio, y está bueno que nos vayamos familiarizando con eso. Otra de También hay las... una Sí. diferencia que quería mencionar en esto, ¿no? Porque a veces se hace mucho hincapié en el sexo oral, como también en el sexo anal, de hacer una limpieza previa. Sí. Y con esto se puede generar esta confusión que Maki estaba mencionando con todo lo que hay alrededor de esto. Entonces, una cosa es ser consciente y decir, bueno, si no me baño hace 2 días y me van a realizar sexo oral, y sí, por el amor a la otra persona y a vos misma o a vos mismo, está bueno que hagas una ducha genital antes de la práctica, pero para que sea más placentero, pero no que sea una cuestión exagerada de me lo tengo que hacer, aunque me lo haya hecho hace 5 minutos porque creo que puede haber olor. ¿Me explico? O sea, Claro, y hay en este olores caso es que igual en son el hombre para la naturales. mujer, o sea, la higiene en el hombre es igual de importante que en la mujer. Ujú. Bien, otra de las preguntas viene ya más por el lado de tema de juguetes, si se quiere. Una es el tema de los geles saborizados, si se recomiendan o no y si son comestibles o no. Hay algunos que son comestibles, de ahí a que sean un rico sabor o no, o sea, depende cuánto le aporte a esa pareja en el momento del juego. Sí se pueden utilizar, no se ha demostrado que haya sucedido nada malo, y sí, digamos, no va a pasar nada físicamente. Hay algunas personas que les parece súper atractivo y otros que no les resulta tan interesante. Maca, acá tengo una, a ver si tenés para contarnos algo de tecnología de allá de Europa, que preguntan por los vibradores de Bueno, lengua. vibradores de lengua, esos que simulan ser una lengua, imagino que Sí. son. Vi algunos en los sex shop, no sé bien a qué, o sea, qué es a qué se debe la pregunta. Si quieren los llevo a Argentina cuando vaya. Eh, Ay. pero sí, sí, básicamente son como más suaves, y es justamente para simular el sexo oral. En relación a Y después esto y está en el relación a la succionador. pregunta anterior, claro, está el succionador también. Esos son diversos. Está el succionador que propiamente succiona y está el otro que simula una lengua, que justamente son 2 tips que queríamos dar en relación bueno, lo divertido del sexo oral, ¿no? También, como, bueno, las distintas formas. Una cosa es lamer, otra cosa es succionar, otra cosa es dar besos. Entonces,
jugar un poco con todas esas variables y que no sea una única forma de dar sexo oral, ¿no? La vulva y el pene tienen un tamaño importante como para jugar con todas sus zonas y también con las manos que están libres. Entonces, bueno, nada, ir como teniendo en cuenta esos detalles también. No solo en los juguetes, sino también en nuestro propio cuerpo, boca, mano, usarlas. Bueno, esto por ahí puede ir por ese lado, la pregunta que sigue. A ver si pueden dar una mano. Ahí imagino que habrá gente anotando si esto existe. Preguntan si hay técnicas puntuales, tanto para hombres como para mujeres, si se puede practicar o si hay algún libro o algo donde se pueda aprender. Bueno, nosotras decimos que en realidad las técnicas son difíciles de dar como particulares porque lo que decimos generalmente, cada cuerpo es diferente y cada persona tiene necesidades diferentes y gustos diferentes. Entonces nosotras podemos decir, por ejemplo, bueno, que la lengua no esté tan dura, que esté más suave al pasar por los genitales, pero hay otras personas que le puede gustar que esa lengua sí esté en tensión y que pase con más rigidez, digamos. Entonces, la técnica es la comunicación, es ir comunicando, ¿te gusta así? Exacto. ¿No te gusta? Voy para este lado, voy para otro, o si no me animo a preguntar, o si siento que es muy denso, bueno, ir mirando la reacción de la otra persona también. Si la otra persona cierra las piernas o está tensa, probablemente eso no le esté gustando. También la persona que está recibiendo es súper importante que se exprese. Como decíamos, están lejos las cabezas, entonces es necesario que diga me gusta, por acá sí, por acá no, o que lo guíe, que guíe el movimiento, que haga gemidos, todo eso va a ayudar a lo que es la técnica, porque no hay una técnica única, Claro, es no es variable. matemático, no es 2 más 2 esto. Nada No en es la 2 más 2, sexualidad. Bueno, y mucha una... saliva, sí, eso es necesario, ¿no? Como Ahí mucha va. saliva, lubricación, eso va a sumar. Esa podría ser una técnica general, que no es una técnica, ¿no? Pero es Claro. un Un dato de dato para color. sumar. Bueno, y con esta como para ir cerrando justamente, es si se puede llegar al orgasmo solamente con el sexo oral. Sí, se puede Sí. llegar al orgasmo de tantas maneras diversas, o sea, tanto de un sexo, digamos, hombre o mujer, Ujú. es lo mismo, ¿no? O sea, al orgasmo podemos llegar estimulando solo el pezón. Depende como con cuánta frecuencia uno lo maneje y con qué soltura está y cuán presente está en el momento. Pero sí, de hecho hay muchísimas mujeres que pueden alcanzar el orgasmo recibiendo sexo oral y no pueden alcanzar el orgasmo con la penetración. O sea, estas también son, como dice Maca, es comunicación, 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 ¿no? O sea, si la mujer dice, preguntarle, ¿sigo? Por ahí la mujer dice, no, podés estar así 10 horas que yo no voy a alcanzar el orgasmo de esta manera. Si nos comunicamos, es mucho mejor, pero sí, de hecho, es más frecuente en mujeres que alcanzan el orgasmo con sexo oral que con penetración. Ahí va, mira qué buen dato ese. Así que chicos, Para tener en cuenta entonces. Chicos y chicas. perdóname, tenés Chicos y razón. chicas. Bueno, Maca, Maki, ¿nos queda algo que quieran dejar a modo de conclusión importante, resaltar, no olvidarnos? A mí se me ocurre algo que Comunicación, no sé si comunicación, lo comunicación. hablamos. Sí, totalmente. Pero esto de la eyaculación que vos creo que preguntaste y no sé si lo llegamos a responder es importante, Sí. pero responde a la comunicación. Eh, es muy común ver en el porno, y ahí sí hablamos de género, el varón que eyacula de golpe en la cara de la mujer, ¿no? Eso, la imagen pornográfica o los videos. No hay comunicación, obviamente, en el porno, entonces se aprende de ahí, lamentablemente se aprendió de ahí. Es súper importante preguntar. No a todas las personas les va a gustar o quieren eso en ese momento. Tal vez un día quiso, pero tal vez al otro día no quiere. Entonces no repetir la acción. Si un día quiso, volver a preguntarlo y no hacerlo de golpe, obviamente, ¿no? Entonces, estoy por llegar. ¿Qué hacemos, no? Comunicación.
para resumir, pero eso me parecía importante aclararlo porque se ve muchísimo en el porno y pareciera que se quiere reproducir en la realidad y no funciona, no erotiza, ¿no? Al contrario. Muy bien. Bueno, Maca, si alguien quiere por ahí empezar a seguirlas para participar de estas encuestas o para conocer un poco más de lo que vamos hablando acá y de algunas otras cosas que las iremos hablando más adelante, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo las pueden seguir? Nos pueden seguir en el Instagram de sexología.bariloche y psicoparatodes con X. Ahí va, muy bien. Bueno, Maca, Maki, muchísimas gracias. Hemos hablado bastante del tema. Creo que hemos dejado prácticamente todo claro. Por lo menos respondimos las preguntas que han llegado. Así que si llega alguna otra, lo iremos viendo más adelante. Y por lo pronto, la saludo y nos reencontraremos la próxima semana. Buenísimo, gracias Pablo.